Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este grupo focal. Eh, este grupo focal más que nada se basa en toda la experiencia que recopilamos en las prácticas preprofesionales del semestre pasado. Mi nombre es Juan López y hoy estoy con Priscila Solórzano para que nos ayuden respondiendo ciertas preguntas. Continúa, Priscila. Ya, listo, chicos. Entonces, las preguntas son 5 y van a tratar, como dice Juan, acerca de la experiencia que ustedes tuvieron en las prácticas preprofesionales de octavo semestre. Aquí no existen preguntas que sean correctas o incorrectas, simplemente es solo experiencia, ¿ya? Entonces voy a avanzar con la pregunta número 1, ¿ya? Que es, dentro de las prácticas preprofesionales de octavo semestre, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te parecieron? Listo. Bueno, dentro de las prácticas se vieron muchas habilidades dentro, tanto como de nuestros compañeros, porque ya aportaban ciertas experiencias laborales. Pero a su vez había algo de inquietud por parte, en lo personal, porque para mí era un ámbito demasiado nuevo. Estamos hablando específicamente del ámbito educativo. También hubieron otras ciertas novedades referentes a los test, porque también eran los test que se aplicaron en ese momento, también eran netamente test educativos, no eran test generales como tal, que se puede usar en cualquier ámbito. Aparte de eso, era la relación de docentes a estudiantes y tratar de cómo tratar también de llegar al docente para sacar ciertos datos de afiliación de los estudiantes, ya que ellos se puede decir que se notaban algo, no se podía llegar de pronto a concretar algo directamente, entonces era como que en cierta parte algo incómodo. Entonces a veces tenemos que acudir a otras fuentes que a veces eran los inspectores generales o otros docentes o directamente el tutor de curso, por ejemplo. ¿Ya? Listo, muchas gracias, Carolina. Siguiendo con mí, entonces. Nia. ¿Ya? ¿Yo? Sí. Repíteme por favor la pregunta. Ok. Dentro de las prácticas preprofesionales de octavo semestre, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te parecieron? Ok, me pareció que hubo un poco de descoordinación en temas de, o sea, no hubo mucho orden. No es que cuando nosotros llegamos no estaba todo listo, había mucha confusión y bueno, realmente eso sí fue como una incomodidad que creo que la mayoría tuvo. ¿Algo más? ¿No? Pero a pesar de esa incomodidad y todo, buscaste la forma o sea, de buscar alguna solución y poder culminarla de alguna otra Claro, forma. claro. No, claro, por supuesto. Lo bueno es que sí hubo bastante compañerismo, al menos entre las personas que yo estaba, y nos ayudamos bastante entre nosotros. Qué bueno. Listo. ¿Quién sigue? Sí. Entonces, Jennifer Cruz. Jennifer, ayúdanos a responder esta pregunta. Sí, yo pienso que como toda práctica nosotros vamos con expectativas previas, ¿no? Acerca del trabajo que vamos a realizar. Si bien es cierto, era algo nuevo porque nunca habíamos hecho prácticas educativas, pero siento que, como dicen nuestras compañeras, sí hubo descoordinación. Yo lo vi como que al ser educativo y estar dentro de una institución iba a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, siento que se repitieron los mismos problemas que tuvimos en semestres anteriores con las mismas prácticas. Todo era última hora. Siento que igual los docentes trataron de ayudarnos, pero por ejemplo en el caso de mi curso, nuestra docente, la que nos ayudó, era especialización clínica. Ya ella no tenía especialización educativa.
Entonces nosotros le hacíamos preguntas y a veces no nos contestaba o no sabía qué hacer. Entonces creo que en esa parte sí nos faltó bastante apoyo. Nosotros supimos salir adelante, pero por nuestros propios medios y ya con esfuerzos de nuestros propios grupos. Porque en sí también tuvimos el problema de que los profesores, es como yo siento que hay bastante resistencia de parte de los docentes, porque al tratar con niños básicamente es complicado y hay que tratar las cosas con pinzas, desde el hecho de que hay que pedir un consentimiento informado para hacer evaluaciones, que antes de eso hay que sacar permiso con los padres, con nosotros no tenemos ni siquiera acceso con los padres, sino son los mismos docentes. Y muchas veces ni ellos nos decían que sacar, por ejemplo, tener un consentimiento informado de parte de los padres es complicado porque a veces ni siquiera van a reuniones. Ya, entonces, desde ahí ya teníamos muchos problemas, muchas limitaciones. Sin embargo, nos supimos organizar a última hora y hicimos lo que pudimos y pudimos salir adelante. Claro, y a pesar de toda esta situación que estás mencionando, ¿qué fue el factor o qué fue lo que te motivó a no tirarte para atrás y seguir y culminarla? Bueno, yo detecté por observación, detecté ciertos problemas en ciertos chicos, pero igual no pudimos hacer evaluaciones porque, o sea, el mismo padre de familia no quiso, se negó rotundamente, pero ya era algo que teníamos encomendado, aparte de que tenemos que cumplir con las prácticas dentro de esa institución, también era algo que a nosotros nos servía y íbamos a aprender. Quizás no cumplió con mis expectativas, ni lo que yo quería llegar a hacer mi trabajo, pero hice lo que pude y creo que lo hice de una buena manera. Muchas gracias, Erika. Continuamos con Karen Torres. Karen, por favor, ayúdanos a responder esta pregunta. ¿Cuál? Dentro de las prácticas preprofesionales de octavo semestre, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te parecieron? Todos van a contestar la misma pregunta hasta llegar al último y así mismo la segunda, ¿no? Sí, solo son 5 preguntitas. Disculpen. Sí. La última que tuvimos no hubo buena organización, pero igualmente así nos pudimos manejar con las inconformidades, con la falta de información. Igualmente ahí nos acomodamos y la cuestión era cumplir. Pero me pareció que faltaba mucha organización todavía, por lo menos en mi caso, en mi grupo. Uh-huh. Pero más no es con mis compañeros, sino más como con las personas que lo organizan, ¿sí me explico? Con los docentes, con tutores, porque mis compañeros y yo nos organizamos bien para ir todos los días, tal hora, puntualidad, organización, trabajos, tal día hay que entregar, hay que hacer esto. O sea, compañeros, sí hubo organización, pero creo que los que manejan cómo hay que hacer, ahí no hubo muy buena organización. Claro, y la manera de solucionarlo fue entre compañeros, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ya, listo, muchas gracias, Karen. Entonces, se adentraron 2 compañeros más, Sebastián y Harold. Entonces, sí, Harold, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a continuar con Sebastián y con Harold, así mismo, en el mismo orden. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Me confirman si me escuchan y todo? Sebastián, sí, por supuesto, Michelle. Buenas noches. ¿Cómo estás? Listo, buenas noches. Bienvenidos, chicos. Bueno, como lo dije, lo voy a decir rapidito. Las preguntas que estoy haciendo son netamente experiencias, o sea, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿verdad? Entonces voy a volver a repetir la pregunta. Dentro de las prácticas preprofesionales, para Sebastián primero, de octavo semestre, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te parecieron? Bueno, dentro de las prácticas de octavo, te podría decir que realmente yo me sentí súper que bien. Tal vez tuvo mucha influencia en que estuve desarrollando de primera mano el proceso y trabajándolo junto a los tutores. Entonces creo que eso de alguna manera influye. Escuchaba un poco comentarios que decían de la organización de las últimas prácticas. Para mí creo que fue totalmente distinto. La organización que hubo en octavo fue muy distinta a la que vi antes. Fue las primeras prácticas que realmente yo vi una organización. Realmente vi que se estaban tratando temas importantes,
que vi que realmente había una base para trabajar, que hubo un momento en el que, de alguna manera lo puedo decir por la tutora que tuve. Entendí el caso que en otros cursos los tutores no se manejaron de la misma manera. Entonces, sí va mucho de la forma de trabajar que tenga el tutor y el contacto que tenga con los chicos. Tal vez acá el contacto lo daba ella mediante mi persona, y yo lo trataba de replicar siempre en el curso, incluso con chicos de otro curso también lo tratábamos de conversar. La idea, es verdad, era darnos la mano entre compañeros, poder entre nosotros salir adelante de esto, pero sí teníamos la base que nos daba un tutor. O sea, teníamos las fichas que teníamos que entregar, las actividades que teníamos que hacer, había el acompañamiento, porque muchas veces me la encontré ahí en la institución, tal vez no siempre en los mismos horarios que íbamos nosotros, pero estaba ahí desde la mañana tratando de resolver asuntos. Entonces, el nivel de organización de esto me dejó una grata experiencia y veo que no todo está perdido dentro de la facultad. Porque creo que no he sido el único que ha pensado de esta manera, de como que, chuta, ya hacemos esto por cumplir, porque realmente no vemos un avance, no vemos que realmente se tenga en consideración lo que hacemos. Pero en octavo lo vi diferente, tal vez los objetivos no se pudieron cumplir de la misma manera porque nos chocó un poco el tiempo, que eso sí es algo que la facultad tiene que trabajar en iniciar los procesos de prácticas preprofesionales al inicio casi del semestre, porque normalmente casi lo dejan para el segundo parcial y todo se hace corriendo, no se manejan los tiempos, y no se tuvo en cuenta que los chicos de colegio tenían cierto horario distinto y que iban a salir en tal fecha. Entonces eso es lo que no permitió alcanzar los objetivos, pero dentro de la estructuración que dieron del proceso estuvo mucho mejor que la de otros semestres. Gracias, eso es lo que tenía que decir. Listo, gracias Sebastián. Entonces continuamos con Harold, la misma pregunta. ¿Qué tal, Michelle? Verás, en mi curso, afortunadamente, tuvimos suerte de que nuestro tutor, que fue Elías, nos dio gran apertura. De hecho, formó parte del equipo en lo que respecta al chat. Se mantenía comunicación de primera línea. Si bien es cierto, lastimosamente no se empezó a un buen tiempo a hacer las prácticas. De cierta manera obtuvimos la información que requeríamos. Ahora que si hubiese habido más tiempo, tal vez muchos estudiantes pudieron haber sacado sus temas de titulación dentro de la institución. Entonces, ese problema sí afectó a muchas personas, por eso que en la actualidad, bueno, se puede decir que algunos compañeros tenían vacíos con respecto a sus temas. Eso es lo que te puedo decir con respecto a las prácticas. Listo, Harold, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Entonces Juan va a continuar diciéndoles la segunda pregunta, ¿ya? Ok, al parecer William tiene problemas con el micrófono, por eso no puede responder. Pero bueno, continuamos. Como segunda pregunta, Carolina, por favor, ayúdanos respondiendo. ¿Con qué tipo de personas te gustaba rodearte más dentro de las prácticas preprofesionales? Ya sea autoridades, compañeros, entre otros. Ayúdanos respondiendo a esta pregunta. Yo, por lo general, cuando quería hacer algo sobre el estudiante que se iba a evaluar, yo me iba directamente con el docente que tenía más carga horaria. Ya, porque es por lo general pues, los docentes que más conviven con ellos y directamente con el inspector. Había una química muy buena, no era de autoridad, sino era como que era amigo de los estudiantes. Entonces, muchas veces, sobre todo el chico que me tocó evaluar, lo trataba como amigo y le contaba sus cosas. Entonces, el inspector incluso estaba enterado de muchas cosas que los docentes incluso ignoraban. Entonces, mediante la entrevista que le hacíamos al inspector, sacamos muchos datos a deducir. Entonces, era con la persona directamente con quien realmente nos ayudó bastante durante las prácticas de las PPP. Eso es dentro de la institución. En la facultad, directamente con la docente que estaba encargada de nosotros, María Lourdes, no me equivoco. Ella era una persona demasiado clara cuando nos explicaba, se nos decía cómo hacer las cosas, nos explicó de una manera muy detallada que se podía llegar al objetivo, a lo que queríamos llegar directamente con las prácticas. Chicos, el tiempo de la... Bueno, para nuestra suerte, para nuestra suerte esta reunión está sin límite de tiempo. Listo. Disculpe que es que vi el anuncio ese y se va a cortar después la comunicación con Carolina. Continúa, no te Carolina, preocupes. porque te he interrumpido. Ya.
Bueno, entonces prácticamente esa persona influyó mucho que puedas hacer bien este trabajo de práctica. Ujú. Gracias, Carolina. Entonces seguimos con Nia. Nia, por favor, ayúdanos respondiendo. Te lo repito, por si acaso, ¿con qué tipo de personas te gustó rodearte más dentro de las PPP? ¿Qué influyó mucho? ¿Qué influyó a esas personas para juntarte en estas PPP? Ok. Sí, realmente me gustó bastante rodearme con mis compañeros, sentí mucho el apoyo de ellos y con algunos docentes también que nos brindaron mucha ayuda, algunos docentes de nuestra facultad y también docentes dentro de la institución. Ya, o sea, como con qué tipo, te doy un ejemplo, ¿no? Si te gustó mucho rodearte más de tus compañeros, que sería lo principal, porque te apoyaron, o sea, ¿qué tipo de persona para ti era más conveniente, se podría decir, ¿no? O sea, te rodeaste de personas, ejemplo, las personas influyentes, o sea, las que tenían bastante conocimiento sobre las prácticas, que te podían ayudar bastante, preferiste estar con tus amigos, tus allegados, que no necesariamente sabían todo el proceso, pero con quien sabías que, ejemplo, después de las prácticas tú te podías ir quizás a comer algo o así. Eso es un ejemplo, más o menos, ¿con qué tipo de personas así? Te cuento que lo hice con mi grupo de amigos. Realmente las prácticas fueron un poquito complicadas ese semestre porque yo estaba trabajando. Entonces sí se me dificultó bastante asistir a las prácticas y luego como poder hacer algo después era imposible para mí porque tenía que correr al trabajo. Y en mi grupo yo creo que hay muchas personas, o sea, sí hubo personas que fueron influyentes. También hay personas que no estaban muy claras de lo que teníamos que hacer, del proceso, de los pasos. Sin embargo, entre todos buscábamos la manera de ayudarnos o averiguábamos nosotros mismos o afuera con otros compañeros y compartíamos la información. Ya, listo. Gracias, Nia. Jennifer. Bueno, al principio, como decía Carolina, yo sí seguí muy en cuenta lo que nos había dicho la docente que está a cargo de nosotros, que nos rodeáramos mucho con los profesores, porque ellos conocen más a los estudiantes, tienen más tiempo ya de lo que nosotros teníamos. Entonces yo sí busqué ese tipo de autoridades para poder saber cierta información que consideraba impertinente acerca de los chicos, ¿no? Y en cuanto a la universidad, básicamente con mi grupo de trabajo, pero también opté por otros compañeros de otros cursos que tenían otros docentes con otra metodología. ¿Por qué? Porque a pesar de que no pudo haber sido similar lo que nos estaban enseñando, ya ellos tenían otro tipo de información que nosotros podíamos utilizar dentro de la investigación. Entonces, sí, básicamente como que le preguntaba a uno, le preguntaba al otro, porque tenemos problemas con ciertos test. Entonces, en base a eso íbamos despejando dudas y nos íbamos ayudando entre nosotros, porque sí tuvimos bastante compañerismo, para que no me puedo negar. Y a veces compañeros que no es que somos amigos, íntimos ni nada, sino que están en nuestra misma situación y por lo tanto nos damos la mano los unos a los otros. Listo, Jennifer, muchas gracias. El siguiente es Karen. Para mí pareció que, o sea, lo más importante son personas colaborativas que ayuden. De ahí, ejemplo, docentes que tengan la paciencia, la delicadeza de explicar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cómo nos traten, ejemplo, en nuestro caso nos tocó hablar con docentes. Había docentes que eran cortés y otros que no lo eran. Gracias a Dios, yo sí tuve docentes cortés que me pudieron ayudar con la información. Y compañeros, porque yo también trabajaba, y compañeros que me ayudaron, que me guiaron, me dijeron, mira, te falta esto, hay que hacer esto. Y eso, o sea, el buen compañerismo o la colaboración o ser amable, creo que con personas que hagan eso es bueno compartir o es bueno trabajar. Ya listo. Gracias, Karen. Vamos con Sebastián. Una cosita, se nos unió también nuestra compañera María José Avilés. María José, ¿estás por ahí?
Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, aquí estoy. Ya, listo. Disculpen por el atraso y no puedo prender la cámara porque prender la cámara, se ve el audio, es un drama, de verdad. Disculpen, Ya. chicos, Está pero bien, estoy María aquí. José. Listo, no te preocupes, María José. Entonces, mira, una vez que termine de hablar Harold, ahí la contestarás tú. Si deseas, igual la vuelvo a repetir ahorita, que sigue Sebastián, ¿ya? Ya, perfecto. Listo. Ok, Sebastián. La misma pregunta para ti, ¿Me la puedes repetir? claro. ¿Con qué tipo de personas te gustaba rodearte dentro de las PPP? ¿Y por qué? ¿En qué ámbito? ¿En la universidad directamente o en el colegio donde se daban las PPP? En las prácticas, en general con todos tus compañeros, ¿con qué tipo de personas de tus compañeros te gustaba rodearte? O sea, básicamente me rodeaba con todos, o sea, con todo el mundo, porque como te lo comenté en la pregunta anterior, era la persona que estaba como que a cargo del proceso dentro del curso. Entonces, de alguna manera tenía que trabajar con todos los grupos, ver cómo iban, ver qué les faltaba, tenía que dar los informes de cómo estaban trabajando los grupos. Entonces, eso me hacía tener Claro. un contacto con la mayoría de los del curso. Y dentro de ya netamente del proceso en el colegio, donde estábamos, o sea, me manejaba con mi grupo, trataba de siempre estar pendiente de la coordinadora también para ver cómo iban las actividades, que nos dé las facilidades. Y Se sí, me encontré también podría, con... ¿Mandé? perdón, se podría decir que o sea, lo que hacías era llevar un poco el, entre comillas, se podría decir el mando del grupo porque te gustaba tener la organización de tus compañeros. Mira, te diré la verdad, más que gustarme al inicio, lo vi como una necesidad. No quería vivir lo que se había vivido en PPPs pasadas. Claro. Fue como que esta vez tuve la apertura de ser representante de mi curso, entonces antes de que comience el proceso de PPP, yo averigüé quién era nuestro tutor encargado, entonces pedí una reunión con el tutor. Entonces por eso nosotros, mucho antes de que se dé esto de la socialización y el inicio, yo ya había hablado con ella, ya teníamos conformado los grupos, ya había podido organizar con mi curso cómo íbamos a trabajar, aunque al principio hubo un poco de desorganización, digamos, porque todos nos sacó un poco de onda los horarios y todo, logramos solventar eso. Entonces cuando nosotros ya dijeron la socialización, ya nosotros solo esperamos el día de inicio y comenzamos. Nosotros ya teníamos organizado eso. Entonces eso sí fue como que un plus. Y durante el proceso ya me comenzó a gustar esto, digámoslo así. Mientras iba viendo, mientras trataba de hacer esto, ver a mis compañeros agradecidos o saber que de alguna manera podía colaborar con el proceso de ellos, es lo que de alguna manera hoy en día me ha hecho que me guste esto de liderar realmente en ese aspecto. Eso fue lo que se dio, y de ahí con mi grupo de trabajo, súper que bien, el horario que nosotros teníamos coincidía para al salir, poder ya tener que ir directo a la facultad, entonces como que teníamos un rango de media hora que podemos aprovechar para desestresarnos, ir a comer algo, comentar sobre las cosas que hayamos visto en las prácticas, entonces esto sí influyó positivamente en que al menos no sea tan pesado el trabajo, se hizo súper que llevadero, entonces sí, se dio de una manera muy adecuada. Listo, muchas gracias, Sebastián. Seguimos con Harold. ¿Qué tal, Michelle? Bueno, continuando, ¿qué te diré? Afortunadamente logré obtener hacer un buen grupo de personas para armar el equipo con respecto a mis prácticas. Afortunadamente, como tú ya me conoces como trabajo, logré tener una buena comunicación con el profesor y de esta manera la información fluía. Entonces, no hubo contratiempos, coordinamos bien las cosas con mis compañeros, que incluso está aquí María José. Logramos hacer tal sincronía de que si el alumno hacía esto, el otro hacía aquello, y para que considero que dentro de lo que fueron las prácticas, alcancé los objetivos y todo con plenitud. Listo, Harold. Gracias. Ahora sí, María José. A ver, chicos. Bueno, la pregunta como tal es con qué tipo de personas me gustaba rodearme, algo así, ¿verdad? Ajá. En las prácticas. Sí. Bueno, decirte con algún tipo de personas en específico como que no, porque desde mi perspectiva considero que siempre era importante tener comunicación, por así decirlo, no con 2, con 3, sino con la mayoría. Pese a que, como Harold lo mencionó, mi grupo fue bastante bueno, fuimos 3 personas que trabajamos de una manera súper organizada. Nunca estuvo de más, qué sé yo, acercarnos a los otros grupos, a los otros compañeros. Algunos compañeros, valga la redundancia, tenían datos o información extra que a nosotros nos podía ayudar. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, ¿verdad? No reunirnos solo con un grupo, sino con la mayoría para intercambiar información que a la larga nos podía ayudar para un mejor desarrollo dentro de las prácticas.
Listo, Lo veo Carolina. desde esa perspectiva. Listo, muchas gracias. Entonces vamos con la tercera pregunta. Dice, dentro de las prácticas, entre hacer buenos amigos, luchar por tus metas o lograr un grado de autoridad, ¿qué fue lo que más te importó y por qué? Comenzamos con Carolina. Ya, yo me voy por la segunda opción, que es la meta, porque a pesar de las falencias que hubo en las prácticas, de pronto la falta del tiempo, o de pronto algunos que otros docentes no colaboraban con el proceso de las PPP, lo interesante fue tratar con estos adolescentes la problemática que se vivía muchas veces dentro de sus hogares, cómo se desarrollaban en el ámbito escolar, con quién interactuaban. Entonces, eso hacía que uno llegara a conocer a este adolescente, a pesar que no se dio un proceso como tal, un proyecto como tal, sino que todo se tuvo que hacer demasiado rápido, se tuvo que trabajar demasiado rápido, pero yo me voy para la segunda opción, poder haber trabajado con el adolescente. Bueno, por más, no sé, no pude trabajar nomás solamente con uno, porque los papás no firmaban consentimientos. Entonces, a pesar que se le indicó qué es lo que se va a hacer, ellos se despreocupaban mucho por sus hijos. Entonces, como que había ese recelo de que éramos alguien ajeno, alguien no laborábamos dentro de la institución. Entonces eran como demasiados, como que no dan esa apertura, directamente eran con el no. Entonces solamente una mamá se dio la apertura porque ella estaba consciente que su hijo sí necesitaba la ayuda correspondiente. Listo, Carolina, muchas gracias. Nia, todavía estás lista ahí. Listo. Ok, respondiendo a la pregunta, yo creo que el objetivo de todas era el mismo. O sea, el objetivo era único, era terminar las prácticas, hacer un buen trabajo. Entonces, yo creo que el rodearnos con las personas de alguna manera, esas personas querían lo mismo, entonces fue sencillo hacer este trabajo. Así que yo creo que con mis compañeros me llevé la experiencia de trabajar con buenos amigos. Para mí yo creo que eso, y fue una situación en conjunto. Siento que realicé un buen trabajo y de igual manera hubieron momentos difíciles, pero de alguna forma se fortaleció la amistad con mis compañeros. Entonces, yo creo que esas dos cosas. Listo, gracias, Nia. Entonces, la persona que sigue, Jennifer. Bueno, yo escojo la 3, porque como ya lo dije en la pregunta anterior, me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender y creo que una persona tiene que saber varias cosas, ¿no? Y nosotros como psicólogos estamos enfocados en eso. Si bien es cierto, me gusta mucho el área clínica, pero el área educativa también me permite enfocarme mucho en lo que es jóvenes, niños, adolescentes, que me agrada bastante, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros estamos cumpliendo por una parte todo el proceso para poder titularnos de una vez y por todas, ¿no? Tanto que nos ha costado esta carrera. Y por otra parte, el aprendizaje, el hecho de que aprendemos a trabajar con otras personas, el hecho de que aprendemos a comunicarnos de una mejor manera, que nos damos por fin cuenta de cuán difícil es acceder a hablar con los padres de familia, de poder entablar diálogos, porque si bien es cierto, al momento de abordar a una persona, no es solamente esa persona, sino es todo un sistema familiar al que nosotros tarde o temprano vamos a tener que analizar en referente a esa persona.
Entonces, al darnos cuenta las dificultades que tuvimos dentro del ámbito educativo, nos podíamos dar cuenta también en un futuro a lo que nos vamos a ver expuestos. Entonces, digamos que esto es un proceso de aprendizaje, de experiencia, de algo que veremos más adelante en el futuro, y eso nos ha servido y nos va a servir de aquí en adelante, lo que nos falte de la carrera y lo que vayamos a desenvolvernos. Listo, muchas gracias, Jennifer. Karen. Bueno, en la pregunta 3 decía, entre hacer buenos amigos, luchar por tus metas o lograr un grado de autoridad. Yo digo que estoy entre hacer buenos amigos y luchar por tus metas, porque no en sí buenos amigos, sino buenos compañeros. Porque si tenemos buenos compañeros, nos ayuda, nos motiva, tener un ambiente así es confrontable, o sea, de ayudar, de colaborar, y obviamente para lograr nuestras metas, porque si pasamos las PPP de todos semestres, como lograr que el semestre se pase. Entonces, obvio, para mí entre las prácticas de las 3 objetivos que estaban aquí, sí, para mí es tener buenos compañeros, para mí es importante, y luchar por las metas. Listo, Karen, muchas gracias. Sebastián. ¿Qué tal, Michelle? Disculpa. Es que disculpa, estoy también en el trabajo, entonces estoy entre una cosa y otra, así que mil disculpas. No hay problema. Listo, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro. Dentro de las prácticas, entre hacer buenos amigos, luchar por tus metas o lograr un grado de autoridad, ¿qué fue lo que más te importó y por qué? Realmente el hecho de hacer buenos amigos, creo que, para ser muy sincero, no lo consideré dentro de este proceso, pero se fue dando de la misma manera, ya que con mi equipo de trabajo, que estuvo muy bien conformado, o sea, fluyó una amistad súper chévere, como te decía, en los momentos de relax, luego de las prácticas. Todo esto generó una unión, digámoslo así, en el grupo, e incluso con los otros grupos que también trabajaban en el mismo horario, como todos íbamos hacia la facultad, comenzábamos a compartir mucho más. Entonces es algo que se fue dando. Luchar por mis metas, creo que sí, desde el inicio. Eso fue lo que me impulsó a buscar las conversaciones con los tutores, como te lo había mencionado también, porque fue el hecho de querer que este proceso sea tranquilo, que logremos alcanzar todos los objetivos que tal vez dentro del ámbito académico netamente no se lograron, pero sí podemos cumplir con un proceso, tener nuestras horas tranquilas, que no haya ninguna problemática realmente durante este proceso, y si había alguna, solventarla a tiempo. Ahora, en la parte de la autoridad, no creo que sea como autoridad en sí lo que yo busqué o lo que creé, sino más el papel de un facilitador u orientador. Creo que de alguna manera eso es lo que puedo decir que llegué a hacer para mis compañeros en ese momento. No lo decía yo, me lo decían ellos, porque eran como que la persona que siempre buscaban para las preguntas, para las dudas, o si había alguna situación que se daba, esperaban que sea mi comentario el que, digamos, sea la voz oficial en ese momento, por la conexión que tenía con los tutores y me estaba manejando de esa manera. Entonces creo que influyen en los 3 ámbitos. Ya te digo, no es lo que buscaba, tal vez en ninguno de esos ámbitos fue lo que me enfoqué, solo en el de las metas, pero cada uno de ellos fue fluyendo de la misma manera. Creo que todo el trabajo se fue dando solito, y uno comienza a mejorarlo ya cuando está dentro de él. Al menos en mi caso fue de esa manera. Listo, Sebastián, muchas gracias. Harold. Bueno, en mi caso, soy de los que piensa que mientras ayudes a los demás y hagas tu gestión de tal manera que tu trabajo sea el que grite, ¿no? No lo que tú digas, logras obtener mejores amigos. El resto, el liderazgo, viene por añadidura. Soy lo que piensa que mientras más mejor ayude y mejor sirva a las personas y todos puedan lograr sus objetivos, yo he cumplido. Y esa es mi directriz. Listo. Gracias, Harold. María José. Bueno, chicos, con respecto a su pregunta, considero que entre los buenos amigos y conseguir las metas van de la mano, por así decirlo, porque es precisamente aquellas personas que están a tu lado, mediante ese grado de amistad o esa consideración, son tu guía, son ese complemento precisamente para llegar o alcanzar esa meta, que es lo que sucedió en mi grupo, que insisto, fuimos 3, uno guiaba al otro, lo que el uno no podía lo hacía el otro, y así llegábamos a un buen término,
concluíamos con las actividades previstas, o si el compañero hoy no podía ir, pues iba el otro, y así como quien dice nos ayudamos. Entonces considero que es una parte súper importante lo uno con lo otro. El complemento para un buen resultado es precisamente ese grado de amistad, de compañerismo y de ayuda que pueda darse entre el grupo. Listo, María José, muchas gracias. Ya, tenemos un compañero que se unió hace pocos minutos, Julio Martínez. ¿Está por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me presento, soy Julio, Julio Martínez, y estuve en el curso del 8-7. Con respecto a cuál pregunta en específico, por cierto. Sí, te la repito, ¿ya? Ok. Ya, dentro de las prácticas, entre hacer buenos amigos, luchar por tus metas o lograr un grado de autoridad, ¿qué fue lo que más te importó y por qué? Como tal, el objetivo en la universidad es alcanzar la meta de incorporarnos, graduarnos, si es posible hacer, tener afinidad con otros compañeros para posibles contactos a futuro, eso es verdad. Pero dentro de las prácticas sabe ser un proceso bastante conflictivo. A mí me pasó en otros semestres que teniendo buena amistad con unos compañeros, las he perdido, pero en este proceso fue totalmente distinto. Me pasó que empezaba a trabajar con unas compañeras con las que apenas tenía contacto de comunicación, y con el tiempo se fue reforzando. Incluso, como lo mencionaba la compañera hace poco, yo me puse en ese plano de estar analizando cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, en qué nos podemos estar enfocando para tener un mejor trabajo con respecto a los trabajos que nos mandaba la psicóloga encargada. Gracias también a la dirección que tuvimos por parte de Sebastián. Nos sirvió de mucha ayuda, porque hubieron ratos que, como yo no tenía ese contacto directo con los tutores, a veces sí estaba un poco como que por dónde camino, pero gracias a esa dirección se pudo tener un camino estable en que hacer camino, por decirlo así. Otra cosa, en ese asunto también me hizo reforzar cierto compañerismo, llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Puedo considerar a él mi amigo porque me supo apoyar en dificultades. Al no tener, porque saben, a ver, ese sentimiento de egoísmo, ¿sabes qué? Yo miro por mi lado, tú estás en nada, no te voy a ayudar, pero en el curso se supo ver ese sentimiento de compañerismo, esa empatía en la que yo no tengo cierto conocimiento, pero te puedo ayudar. Y me pasó en varias ocasiones, porque a veces estaba totalmente nulo. Al igual que, de cierta forma, yo era ese puente. Tenía esa responsabilidad porque yo era ese puente de darles información a mis compañeras de las prácticas. Y eso me ayudó a fortalecer el compañerismo profesional y ese compañerismo que puede trascender a una amistad más amena. Me sirvió para todo, en ambos aspectos, tanto en el ámbito profesional como para fortalecer esa amistad con ellos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, chicos, tenemos como última pregunta. Cuando existió un conflicto en las prácticas, ¿eras de la persona que controlabas la situación, escuchas para aprender de tus compañeros, o prefieres no herir a otra persona? ¿Por qué? Carolina. Me voy para las dos primeras. Cuando existían, realmente mi grupo no había mayor conflicto. Realmente éramos muy organizados tanto en forma como curso y como grupo. Y el único conflicto era cuando a veces el docente no quería dar mayor información sobre el estudiante, pero siempre lo solucionábamos en una forma interna como grupo. De pronto si se nos salía algo de las manos, alguna información que no sabíamos, acudíamos directamente al presidente de curso, el que estaba más cargado de la información general de las PPP, que en ese tiempo era Sebastián. Entonces así como que mayor problema como tal no hubo, porque sí hubo bastante organización por esa parte.
Ok, Carolina, muchas gracias por tu respuesta. Jennifer. Jennifer, por favor, ¿podrías ayudarnos respondiendo esa misma pregunta? Repíteme la pregunta. A ver, cuando existía un conflicto en las prácticas, ¿eras de las personas que controlaba la situación? ¿Eres de las personas que escucha para aprender de tus compañeros? ¿O prefieres no herir a otra persona? ¿Y por qué? Ya, yo considero que las dos primeras. Creo que desesperarnos ya en octavo semestre y por el poco tiempo que teníamos no era problema solo de nosotros, sino de la mayoría de las personas. Incluso habían chicos que tenían que evaluar de sexto curso y ellos tenían menos tiempo incluso que nosotros. Creo que terminaron 2 semanas antes porque ellos tenían que hacer los exámenes. Entonces, al ver esa situación, yo decía, bueno, no somos los únicos que estamos metidos en este pequeño problema. Y trataba de controlar un poco a mis compañeros porque sí nos estresábamos, porque no hay por qué negarlo. Y escuchar siempre a los demás, porque lo que yo no sé lo sabe el otro, o lo puede saber otra persona, ¿ya? Entonces siempre nos servían de ayuda, o sea, el hecho de tener compañeros que tienen, digamos, contacto con otros profesores, que tienen contactos, por ejemplo, con profesores que eran del área educativa, contactos con otros profesores que ya tenían experiencias previas con las PPP, eso nos ayudaba bastante, tener contactos de nuestro mismo grupo, o sea, no necesariamente yo, sino mis compañeros dentro del grupo, ellos hablaban con otros docentes, entonces nosotros le preguntamos, indagábamos de aquí a allá, nunca nos quedamos en un solo lugar, nunca nos quedamos con una sola opinión, siempre estuvimos tratando de sacar información que nos iba a servir a nosotros. Entonces, yo pienso que siempre es bueno escuchar a los demás, ¿no? Porque como ya lo dije, ¿no? Si yo no lo sé, otra persona lo puede saber, y el hecho de pedir ayuda no quiere decir que el otro me la vaya a negar, sino que hubo bastante colaboración de parte de los otros compañeros y bueno, pudimos hacer lo que hicimos en prácticas y lo hicimos bien, gracias a los demás y a nosotros mismos. Listo, gracias Jennifer. Karen. Estoy de acuerdo con mis compañeras. Entre controlar la situación, ejemplo, o sea, lo que se presentó y al final de terminar las PPP, porque los chicos ya tenían que hacer exámenes, no se pudo, pero siempre entre mi grupo tratamos de tener la concordancia. Hubo una situación de que alguien de la institución no fue algo grosero, entonces tratar de calmar la situación y también de aprender a tus compañeros, por lo que en verdad, sí, uno no siempre sabe todo y por cuestiones del trabajo o por estar ocupada, es bueno escuchar, decir o preguntar para poder guiarnos, porque no siempre los docentes o las autoridades saben todo o nos pueden guiar porque ellos tienen que guiar a muchas personas más. Y ahí están nuestros compañeros con más facilidad de explicarnos, de decir esto falta, Karen, o tal motivo, y por eso esas dos cosas me llamó la atención, controlar la situación y escuchar para aprender de tus compañeros. Concuerdo con mis compañeros que hablaron, que también hicieron excepciones. Listo, Karen, muchas gracias. Sebastián. ¿Me puedes dar un segundo, Michelle? ¿Puedo participar después de la siguiente persona? Listo, claro. Harold. Michelle, disculpa que te he dejado ahí un ratito. Verás, con respecto a tu pregunta, en las prácticas considero que no hubieron conflictos. Quizás, sabes que la pregunta como que raya mucho en el ego y después como que, ¿sí me explico? Entonces como que es incómodo decir esto y sería como echarme todas las glorias, ¿no? No sé si me explico. Pero en todo caso, sí me gustó, y como tú sabes cómo trabajo, bueno, pero tú sabes cómo trabajo, entonces creo que la respuesta la tienes tú. Listo. Gracias, Harold. Listo, Michelle, ahora sí. María José. Ya conseguí ahorita un vas poquito tú, de tiempo. Sebastián. Listo. Ya, listo, Bueno, dale. Entonces, te no, repito sí, la pregunta. sí, la tengo clara, está no te bien. preocupes.
Bueno, dentro de esto creo que de alguna manera tú sabes cómo soy para trabajar en ello. Incluso con tu curso estuve trabajando un poco también ese tema de las PPP cuando se hicieron las cosas. Y de alguna manera, más que el hecho de que las personas se tiren la gloria, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos y el que conocen nuestros compañeros pueden hablar por ello. Entonces no es necesario tal vez echarse las glorias, sino realmente comentar lo que hiciste, basarte en las actividades. Ya se va a conectar. ¿Podrías apagar tu audio? Gracias. Bueno, Ya, como les decía. claro. Entonces, más que el hecho de tirarse las glorias, tal vez algunos necesitan hablar de ellos para que alguien vea lo que hacen, pero tú tienes gente detrás que puede hablar por lo que tú haces, que no necesitas que de alguna manera te deje comentarlo, sino trabajar, 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 y que las personas te buscan por eso. Entonces el punto es apoyarlos a todos. Sí me mantengo en que trato de controlar una situación, porque he buscado de muchas maneras cuando se daban problemas, enseguida buscar la manera de solventarlos, como te decía, y al momento de escuchar a mis compañeros sí trataba de estar muy enfocado en las problemáticas que ellos tenían, porque sabemos que no todos tienen los mismos recursos, no todos tienen las mismas problemáticas, todos tienen situaciones muy diversas en las que necesitan un apoyo, un acompañamiento que tal vez no tenga tiempo el docente tutor para seguirlo. Como al inicio, cuando sé que muchos de mis compañeros tenían problemas con el horario laboral, se pidió una reunión con los tutores sobre esto y se logró conseguir para que al menos dos grupos se puedan ir a la tarde. Y en esos grupos se trató de dar todas las personas que realmente tengan una complicación con el trabajo. Eso también, ese tipo de cosas son las que yo creo que a veces falta un poco la iniciativa porque creemos que no nos van a escuchar las autoridades. Pero no necesitas ser un representante, no necesitas ser parte de algún partido, no necesitas nada de eso, simplemente la iniciativa de tú buscar y hacerlo. Créeme que a veces se consiguen muchas de las cosas de esa manera. Entonces es importante que todos comencemos a creer más en nosotros, de lo que podemos hacer, porque realmente sí funciona, y de esa manera también puedes dejar como que tu marco, tu huella y poder ayudar a los demás, que es la idea de que todos terminemos ese proceso con nuestras 80 horas y estar listos para lo que viene ahora, que es el último proceso y estar a punto de ser psicólogos. Gracias. Listo, Sebastián, muchas gracias. Seguimos con María José. Ok, chicos. Bueno, si nos referimos específicamente al contexto como tal de las prácticas, realmente no tuvimos mayor novedad ni inconveniente. Si bien es cierto, no fuimos el grupo perfecto, ¿no? Pero la comunicación fluida que teníamos en su momento ayudó muchísimo. Entonces eso llevaba a que las cosas se desarrollen de una mejor manera y no tener mayor inconveniente o mayor novedad. Pero en el hipotético caso de que haya sucedido en lo personal, me considero de hecho una persona de carácter fuerte, pero yo personalmente trato de evitarlo por completo y me alejo. Por eso opto por la opción que dice como que no herir al compañero. O sea, ya hago hasta lo máximo posible para mejor alejarme y evitarlo por completo. Listo, María José, muchas gracias. Y culminamos con Julio Martínez. Ok. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ya, con respecto a esa pregunta, más que todo, yo lo veo como la forma en la que yo podía facilitarle a mis compañeras, ya que ellas no podían ver todas las materias consecutivas, y yo como veía todo el horario, tenía mayor contacto, estaba al tanto de las cosas que estaban ocurriendo, porque a veces eran cosas que surgían de imprevisto. Era un proceso totalmente diferente porque no se manejaba como ahora se estaba manejando la plataforma, a diferencia de los otros procesos que se dieron. Yo no lo veo como alguien que quisiera tener el control, sino ese facilitador, ese que puede estar apoyando incluso a mis compañeros que estaban en otros grupos, porque me pasaba que algunos compañeros, digamos, me decían tal cosa, Julio, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Y yo le digo, sí, mira, esto es así, así, asado. Pero también porque había tenido una guía, pero si no hubieses tenido esa pequeña guía, estuviera en las mismas. Y prefería escuchar a veces los inconvenientes que mis compañeros tenían para poder darles una posible solución. Porque a veces uno, estando en esa problemática, uno no puede visualizar una solución más acertada más que todo. Y es mejor hacerlo de una visión externa. Y me voy más por esos dos puntos. Listo, Julio, muchas gracias. Bueno, chicos,
Entonces, ya con esa pregunta culminamos. Les agradecemos muchísimo su tiempo, de verdad. Sacaron de donde sea tiempo porque ustedes saben, la cuestión está difícil. Pero de verdad, muchas gracias. Ya aquí terminamos. ¿Vamos a decir algo? Sí, muchísimas gracias, chicos. Cualquier momento les recompensamos esto. Si necesitan de nuestra ayuda, estamos prestos a hacerlo. Un abrazo de corazón, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. Fue Chao. un placer. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao. Cuídense, chicos, Chao, gracias pasen a bien. todos. Igual.